Y ahora sí, hoy nos toca hablar de el quinto peldaño del octuple noble sendero, que es el recto medio de vida, ¿sí? Em, Voy a ir haciendo las relaciones a medida que vayamos pasando por la charla con las anteriores etapas del octuple noble sendero. El recto medio de vida tiene dos versiones, una versión que es para laicos y una versión que es para monjes. Nosotros hoy nos vamos a ocupar del que es para laicos, ¿sí? Y es muy cortito. En el Anguttara Nikaya 5, número 177, son los rectos medios de vida, y el Buda dice lo siguiente: evitar unos medios de vida incorrectos. Estos cinco oficios, monjes, no deben ser ejercidos por un cabeza de familia: comerciar con armas, comerciar con personas, comerciar con carne, comerciar con drogas y comerciar con productos en mal estado. ¿Sí? Esto es el incorrecto medio de vida. En otras palabras, no estar en una actividad que implique vender armas o matar gente. ¿Sí? Hay toda una discusión acerca de esto dentro del mundo budista. Ahora les comento. Eh, no comerciar con personas, es decir, cualquier trato con personas, con venta de personas de cualquier índole, es un acto terrible, sobre todo porque especialmente se hace eso con niños. También cualquier cosa que involucre el trato de órganos, ¿sí? El comercio negro de órganos. Cuando dice acá drogas, es también muy abierto porque significa venenos de cualquier índole. Luego también, y también está muy discutible, es el tema del alcohol y demás. Comerciar con carne, en realidad acá lo que es, no es comerciar con carne, sino algunos otros traductores hablan de todo lo que tenga que ver con ser matarife, ¿sí? Es decir, la persona que mata a las vacas, que mata a las gallinas, que mata a los animales, por ejemplo, pescador. Todas esas tareas implican matar y quitar la vida. Y también con productos en mal estado, que sería vender mercancía que uno sabe que está en mal estado y que produce enfermedad. Cuando la mente está enrolada, o sea, comerciar con drogas es ser un traficante de drogas. En general, muchas de estas actividades que les menciono muchas veces están relacionadas con que la persona que hace esa actividad rompe otros preceptos, porque está involucrado el primero, que es no tomar la vida de manera intencionada y no lastimar a otro ser viviente de manera intencionada. Y esto trae qué cosa? Esencialmente muchísimo remordimiento en la mente, muchísimo conflicto. Entonces, este, esta etapa del octuple noble sendero es una etapa que en general eh, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la vida cotidiana de observarlo, ¿sí? Esto también implica matar hormigas, matar cucarachas, matar mosquitos, ¿sí? Matar moscas, cualquier otro insecto que uno mate, está matando. Y lo que eso está produciendo es que hay una intención de quitar la vida. Y eso en la mente eh, está muy relacionado con el karma, porque intención en el budismo es karma, que es lo que vamos a estudiar mañana, en la charla de mañana, ¿no? Con el sutta que les pasé. Entonces, la intención es lo que genera karma. Entonces, cuando yo vivo mi presente en mi mente, lo que estoy viviendo como experiencia en la mente en el presente es vipaka karma, o sea, karma pasado. Y no puedo hacer nada con eso, en el sentido de que no puedo cambiar eso. Lo que yo puedo cambiar es mi reacción a eso. Y de esa manera, si yo ante una sensación desagradable o agradable, mi mente no reacciona,
no trata de aferrarse a la experiencia agradable o trata de sacarse de encima la experiencia desagradable, si no se genera avidez y si se genera el abandono a través de las 6 R's, ese karma se ve debilitado porque no me identifiqué. Y si uno hace eso muchas veces, ese karma se debilita hasta que finalmente desaparece. Entonces, dan cuenta porque yo les digo siempre que la meditación, una meditación con muchos obstáculos, es en realidad una buena meditación porque tuve que hacer muchas veces 6 R's y fui de a poco debilitando ese karma que surge una y otra vez. Además de que, no digo que no sea incómodo eso, pero es muy fructífero para el practicante. Tener paciencia, quedarse sentado, y no importa que haya muchas distracciones, seguir haciendo 6 R's y volviendo a meta o al objeto de meditación que tengan y retornar. Y no importa cuántas veces venga la distracción, siempre es tratarla con amabilidad, dejarla relajarse. Cuando uno relaja, siente esa sensación de esa avidez que surgió, sonreír y volver al objeto de meditación. Y esa repetición va haciendo que eventualmente ese karma no tenga fuerza, porque está alimentado por qué la intención. Está alimentado por punto de vista, un punto de vista erróneo. Yo soy eso, eso es mío, eso es mi yo. Entonces vemos cómo el punto de vista erróneo me lleva a la intención errónea, que son los primeros dos pasos del octuple noble sendero. ¿Qué quiero decir con el erróneo punto de vista? Tomarlo personal. El aspecto más mundano del punto de vista correcto, ¿cuál es? Hay una causa, hay un efecto. ¿Sí? O sea que las acciones que yo haga con la mente, el habla y el cuerpo tienen un fruto. Esa causalidad es muy importante que la persona lo pueda observar. Y si ya entiende eso, si ya entiende que eso tiene causas, aunque es a un nivel mundano, ya algo pasa en la mente, porque entiende que es una condición que da un fruto, no es, ok, no soy yo, todavía no lo veo claramente. La visión supramundana de eso es darse cuenta de que eso es un proceso absolutamente impersonal, que no hay nada en ese proceso que yo pueda decir que es mío, o soy yo, o es mí mismo, o es mi ser. Eso inevitablemente, si nosotros tenemos esa visión, nos lleva a que a la intención correcta. ¿Y la intención correcta cuál es? O la intención recta. Atención con respecto a los deseos sensoriales, tener una mente que no sea, que no tenga mala voluntad y no tener una intención cruel. ¿Sí? En otras palabras, observar cuando la mente se eh, identifica con los placeres sensoriales buscándolos continuamente, porque eso es una gran fuerza de existencia, teniendo la mente imbuida de amor benevolente. Si yo tengo la mente imbuida de amor benevolente, no tengo mala voluntad. Y si yo tengo la mente con compasión, no voy a tener crueldad. Pero ¿cómo llego a esa intención? Viéndolo con el punto de vista correcto. ¿Cuál es el punto de vista correcto? Mis intenciones van a tener fruto. Hay una causa, hay un efecto. Entonces, si yo tengo la mente con mala intención, tengo enojo, tengo celos, tengo lo que fuera, así va a ser el fruto en la mente. No igual, pero va a compartir características de eso. Hay un punto más profundo a hablar de esto que lo vamos a charlar mañana. Si yo entonces tengo claro el punto de vista correcto y la intención correcta, eso va a dar al habla correcta y a la acción correcta, que son la tercera y cuarta etapa del octuple noble sendero, el tercer y cuarto paso. Y nos da también el quinto, que es este que tenemos hoy, acá. Entonces ven que el habla correcta, la acción correcta y los medios de vida correctos engloban los 5 preceptos. ¿Sí? Siempre ustedes van a ver en los libros budistas que se presenta el triple entrenamiento.
Sila, Samadhi y Paña. Preceptos, meditación y sabiduría. Pero en el óctuple noble sendero está sabiduría, preceptos, meditación. Porque el punto de vista correcto y la intención correcta es sabiduría. Yo tengo que tener esa perspectiva. Frente a esa perspectiva, mis preceptos se mantienen solos. Y eso me permite cultivar la mente, que son el esfuerzo correcto, la atención correcta y el recogimiento o el samadhi correcto, que van a nutrir de vuelta el punto de vista correcto y la intención correcta. Entonces, el octuple noble sendero tiene una cosa causal, pero también tiene una cosa redonda, donde la meditación me va a llevar a poder ver con el punto de vista correcto todo el proceso de vuelta. Entonces vemos que es una serie como de espirales cada vez más profundos, donde parece que paso por el mismo lugar, pero la mente está en otro lado. Entonces los preceptos nos permiten sentarnos a meditar tranquilos. Ah, menor. Si yo cumplo los preceptos, la meditación va a ser mucho más fácil. Y especialmente porque acá ninguno de los que estamos presentes está involucrado en ningún negocio o eh, trabajo que implique alguna de estas cosas que dije antes, especialmente el precepto número 4, que es no mentir, no decir palabras agresivas, no calumniar y no hacer chusmerío o tener charla vana. Ese es muy fuerte porque somos todos loritos, muy parlanchines. Entonces, muchas veces mi habla, muchas veces no, siempre mi habla manifiesta mi estado mental. Inclusive cuando yo utilizo una expresión grosera, muy típica en nosotros los argentinos, de manera coloquial, donde lo digo por reflejo. Eso lo vemos sobre todo en los adolescentes, ¿sí? Pero los adolescentes se entiende porque están descubriendo los insultos, insultarse por cualquier cosa, el famoso bolú, ¿sí? Y se dice eso para todo, creyendo que eso no tiene ningún efecto en la mente, pero lo tiene. Nosotros como adultos, y sobre todo cuando digo adultos lo digo con mayúscula, porque de eso se trata el budismo, se trata de llegar a ser verdaderos adultos y no niños viejos, es poder observar y tomarse con absoluta responsabilidad todo lo que decimos. Y lo que hacemos, por supuesto, ¿no? Entonces, si a mí se me escapan los insultos, significa que yo no estoy atento a mi mente. Estoy hablando por hablar, estoy haciendo charla vana. Y ese es uno de los preceptos más complejos de observar, porque me doy cuenta entonces que cuando hablo, la mente se me escapa por los cinco costados. Ya no estoy atento a mi mente, sino a hablar. Y cuando hablo, aparecen las tendencias subyacentes sin darme cuenta. Y las tendencias subyacentes, que son 7, es la tendencia subyacente al deseo sensorial, a la aversión, a la ignorancia, a la existencia, al orgullo, a la duda. Y me está faltando una, no importa. Son las que decantan en baba, que es la existencia. Es lo cual es el mar de fondo que termina alimentando la existencia. Y cuando yo hablo, se manifestó, ya manifesté ese karma hablado. Entonces, A la versión. ya lo dije. Si no lo usé, no usé los dedos y me olvidé. Por ahí dije los 7, no sé. Me faltó uno. Entonces, a la ignorancia. No dije la ignorancia. La dijiste. Ah, la dije. Bien. Entonces,
nos tenemos que dar cuenta de que estos tercer, cuarto y quinto pasos del óctuple noble sendero son fundamentales. Correcto modo de hablar, correcta acción y recto medio de vida. Debido a esto les voy a leer ahora otro sutta, ¿sí? No se los voy a leer entero, es un poquito más largo, pero que habla justamente de las contaminaciones mentales, ¿sí? En realidad es muy interesante. Así lo he oído. Ah, perdón, es el Majjhima Nikaya número 7, ¿sí? Que es el sermón sobre el símil de la tela. Así lo he oído en cierta ocasión. El bienaventurado residía en Sahuati, en la arboleda de Geta, en el parque de Anatapíndica. Allí el bienaventurado se dirigió a los monjes. Monjes, sí, venerable señor, le respondieron los monjes, y el bienaventurado les dijo así. Monjes, imaginad una tela manchada y sucia, y que alguien para teñirla la metiera en un tinte, sea este de color azul, amarillo, rojo o rosa, quedaría mal teñida y de color impuro. ¿Por qué? Pues por la impureza de la tela. Del mismo modo, monjes, de una mente contaminada, cabe esperar que vaya a un mal destino. Monjes, imaginad una tela pura y limpia y que alguien para teñirla la metiera en un tinte que sea este de color azul, amarillo, rojo o rosa, quedaría bien teñida y de color puro. ¿Por qué? Pues por la pureza de la tela. Del mismo modo, monjes, de una mente sin contaminar, cabe esperar que vaya a un buen destino. ¿Cuáles son, monjes, las contaminaciones de la mente? Y acá dice, son 16, ¿sí? La codicia y la avidez desmesurada es una contaminación de la mente, la malevolencia, la ira, el rencor, el desprecio, la soberbia, la envidia, el egoísmo, la falsedad, la deshonestidad, la tosudez, la agresividad, la presunción, el engreimiento, la vanidad, el descuido, son todas una contaminación de la mente, ¿sí? Ahí podemos chequear en la lista si tenemos alguna de estas. Monjes. El monje se dice, la codicia y avidez desmesurada es una contaminación de la mente, y habiéndolo visto así, renuncia a la codicia y avidez desmesurada, que es una contaminación de la mente. Igual ocurre con los demás, ¿sí? Monje. Cuando el monje ha visto y renunciado a estas 16 contaminaciones, entonces adquiere plena confianza en el Buda y piensa, el bienaventurado es santo, completamente iluminado, perfecto de saber y buena conducta, bien encaminado, conocedor del universo, insuperable guía de los seres humanos podrá adiestrar, maestro de dioses y hombres, iluminado, bienaventurado. Adquiere plena confianza en la enseñanza y piensa, la enseñanza está bien explicada por el bienaventurado, es patente en este mismo mundo. ¿Qué traducción? Es manifiesta en este mismo mundo, hay que venir y verla, hace progresar y debe ser experimentada por los sabios por sí mismos. Adquiere plena confianza en la sangha, la comunidad, y piensa, la comunidad de discípulos del bienaventurado sigue el buen camino, el camino derecho, el camino conforme, el camino debido, a saber, los cuatro pares de personas y los ocho tipos de individuos. Estos son los estadios de santidad. Esta comunidad de discípulos del bienaventurado es merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidad, merecedora de ofrendas, merecedora de reverencias, incomparable terreno de mérito para el mundo. Cada vez que se aparta de las contaminaciones de la mente, que las abandona, las deja, las excluye y renuncia a ella, reflexiona. Tengo plena confianza en el Buda y logra ver lo que significa, logra ver la enseñanza, logra la alegría que acompaña a la enseñanza. De la alegría nace el gozo, del gozo el cuerpo se sosiega, con el cuerpo sosegada experimenta felicidad y feliz la mente se concentra o se recoge. Reflexiona, tengo plena confianza en la enseñanza y logra ver lo que significa y experimenta lo mismo, ¿sí? Y bueno, acá también le pasa lo mismo con la sanga. Veamos un poquito esto, ¿sí? Entonces nosotros tenemos estas 16 impurezas de la mente, contaminaciones. Codicia y avidez desmesurada. Esto no es solamente referido a lo material, ¿está bien? No es solamente a tener más plata, más autos, más casas, más vacaciones, sino también codicia y desmesurada por las propias opiniones.
Esto es así y de ninguna otra manera. Y si no es así, me enojo. La malevolencia. ¿Se entiende qué es malevolencia? ¿Sí? La malevolencia es lo contrario a meta, mala voluntad. La ira, que es la malevolencia exacerbada por la emoción. Entonces, cuando la malevolencia se le da un poco de combustible, uno salta y se enoja, Con ¿sí? agresividad. Con agresividad. El rencor. El rencor es lo que queda debajo. También es algo que está enraizado en la en la tendencia subyacente a la aversión. El rencor es la bronca y la falta de poder perdonar a las personas que nos han hecho mal y tomar personal eso. Es muy importante que nos demos cuenta que el rencor es una cosa terrible, que carcome la mente, que la inquieta, la llena de malos pensamientos y Sí, algo es, espantoso para llevarse a la próxima vida. sí, es el rencor, ¿sí? Es algo muy fuerte. El desprecio, ¿sí? El desprecio es eso está muy enraizado todo esto también en la aversión y en el orgullo, en el sentido de compararme. Entonces yo desprecio al otro, desprecio sus sentimientos, desprecio sus opiniones. El egoísmo, ¿sí? Que tiene que ver con considerarme lo más importante del mundo, y esto está enraizado también en la ignorancia, esencialmente, porque yo creo que yo soy independientemente de todo el mundo, es decir, como si yo no tuviera condiciones para existir, y tenemos que darnos cuenta de que eso no es así. La falsedad, que tiene que ver con la mentira, la deshonestidad, que tiene lo mismo, la tosudez, que es eh, la terquedad, y esto también está muy aplicado a las propias opiniones, la agresividad, la presunción, que está enraizado en el orgullo, el engreimiento es el, cuando esta presunción se vuelve directamente, se desarrolla. Yo soy mejor que todos, y ese engreimiento trae el último, que es la vanidad y el descuido. Alguien que es vanidoso y engreído deja de prestar atención a lo que hace, a lo que dice y a las intenciones que tiene, porque cree que es intocable, inabarcable y que las cosas nunca lo van a afectar. Entonces, las comento así muy sencillamente porque no es la charla, no refiere a esto la charla, pero todas estas eh, contaminaciones, todas estas impurezas pueden decantar en que uno tome la decisión de hablar mal, de accionar mal o de tener un trabajo, de tener un medio de vida incorrecta. Eso es lo que es una persona cuando roba, cuando trata con personas, cuando mata a alguien, está con la mente imbuida de estos aspectos, de alguno de ellos. ¿Me entienden? Entonces es algo muy importante detectarlo. Por eso cuando en la meditación le surge un rencor, por ejemplo, que suele ser a veces algo que está como un ruido de fondo y no me doy cuenta, pero estoy masticando bilis, que esa es la frase popular, mastico bilis, tengo algo amargo en la boca que me vuelve y me vuelve y me vuelve, eso es rencor. Y a veces no me doy cuenta porque por ahí tengo la mente tan rencorosa, estoy tan habituado al rencor que no me doy cuenta, pero cuando en la meditación me visita alguno de estos, es la oportunidad de dejarlo ir. ¿De qué? De no generar más karma, de no tomarlo personal, hacer las 6 R's y retornar al amor benevolente. Entonces, fíjense, el Buda dice, describe, ¿no? Todo esto y dice
que cuando la persona ha visto y renunciado a todo esto, ¿qué significa ha visto y renunciado? Que reconoce que en la mente hay cualquiera de estas 16, ¿sí? Enojo, ira, soberbia, orgullo, ¿sí? Rencor, y las abandona. No las toma personal. Ah, bueno, en la mente surgió esto. Eso no me transforma a mí en una buena o una mala persona. Simplemente puedo ver que en el momento surgió eso. Lo reconozco, abandono, no pienso más sobre eso. No trato de controlarlo. Me relajo y cuando me relajo experimento una cesación. ¿De qué? Del sufrimiento que me acarrea esa contaminación, de la avidez que la alimenta. Sonríe y cuando sonríe algo pasa. Algo pasa en la mente, algo se aliviana. Y de esa sonrisa vuelvo a meta, cultivo esa sonrisa en la mente. Cuando eso pasa, el practicante adquiere confianza en el Buda, en el Dhamma y en la Sangha. Pero cuando la mente está atrapada por alguna de estas contaminaciones, uno no puede confiar ni en el Buda, ni en el Dhamma, ni en la Sangha porque la mente no puede ver. Entonces, ven cuando uno insiste, 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 insiste una y otra vez en ¿dónde está tu mente en el momento presente? ¿Dónde está tu mente? No es volver al presente con la mente. No es volver al presente, es a qué calidad de presente yo retorno. Entonces, tenemos tres cosas importantes. Uno es el punto de vista correcto, que es recordar que todo es condicionado. ¿Está bien? Que hay una condición y hay un fruto de esa condición. Eso es lo primero que yo me acuerdo. Cuando yo veo eso, enseguida recupero la atención. ¿Qué es la atención? Recordar que la mente se mueve de un objeto a otro. Entonces ven como el punto de vista correcto me lleva a la atención plena. Ah, claro, surge este obstáculo porque en el pasado se dieron las condiciones para que eso surgiera. Entonces ya veo eso como un movimiento, ya no lo tomo personal. Y lo que viene a ayudar por tercera cosa es el recto esfuerzo, las 6 R's. Ah, ok, mi cabeza está en cualquiera, no me estoy sintiendo bien, esto que estoy sintiendo no es sano, estoy reconociendo la contaminación, dejo de pensar, me relajo, sonrío y vuelvo a meta. Entonces ven que cuando uno aplica las 6 R's, estos tres aspectos se interrelacionan. La visión o el punto de vista correcto, el esfuerzo correcto y la atención correcta. Esto termina dando que uno aplica en realidad el óctuple noble sendero. Por eso es tan eficiente el óctuple noble sendero para poder erradicar el sufrimiento. Porque cuando hago eso en la meditación, está pasando eso, estoy erradicándolo gradualmente. Por eso requiere trabajo del meditador. Seguí, otra vez, ¿cuántas? No sé, pero vos seguí, porque eso tiene un resultado. Estas contaminaciones son las que nos llevan a romper los preceptos, que en realidad están enraizadas en los asaguas que son tres, tiene que ver con los deseos sensoriales, tiene que ver con el deseo de existencia y tiene que ver con la ignorancia. Son las tres corrupciones que alimentan estas 16 contaminaciones. No hace falta que las sepamos todo, con que nos acordemos de los 5 obstáculos alcanza. Y si nosotros, cuando encontramos y notamos que nuestra mente está en un estado malsano, hacemos las 6 R's, va a alcanzar. Entonces vieron que cuando yo hoy hablaba de Fabio, les decía no perder tiempo en tonterías. ¿Qué es perder tiempo en tonterías? Justificar, estoy mal porque, darme explicaciones acerca de por qué me pasa lo que me pasa. Todo eso es alimentar estas contaminaciones. En ese momento tengo codicia y avidez por mi propia opinión. Yo me quiero justificar por qué me siento mal o por qué me pasa lo que me pasa. Aunque yo me explique eso, mi alivio no es menor, de hecho aumenta. Y eso da la tendencia habitual, baba la tendencia a la existencia, que actúe de la misma manera y termino yo alimentando la rueda.
¿Cómo corto eso? A través de las 6 R's, no justificando lo que siento, no tratando de que lo que siento sea diferente, aceptándolo y simplemente si la mente reaccionó con disgusto o con gusto, no importa, hago las 6 R's y tranquilamente vuelvo a traer a la mente a meta. La mente en meta es una mente mucho más balanceada, que no está aferrada a lo mío, a mi yo o a mi ser. Entonces, ¿sí? Fíjense lo que dice ahora el Buda. Monjes, la persona cuya virtud, estado mental y sabiduría son tales, aun comiendo alimentos donados, suculentos, arroz finos, acompañados de varias salsas y guisados picantes, no sufre menoscabo. ¿Qué dice entonces? Que el monje, en este caso hablando del monje, pero aquella persona que tiene la virtud que es, sigue los preceptos y un estado mental y sabiduría que aun comiendo algo muy rico, no queda pegado a eso, porque lo ve como lo que es. Es rico el gusto, es rico, mientras dure el sabor. Luego ya no está más y no hay ningún problema. Se trata entonces de comprender que cuando uno come, puede disfrutar de la comida. ¿Por qué? Porque tiene una sensación placentera en la boca, pero no se apega a esa sensación placentera tratándola de hacerla perdurar. Lo mismo en el sentido de cualquiera de los otros. Ver algo muy bello, oír algo muy bello. ¿Puedo disfrutarlo en ese momento? Sí. Ahora, si la mente después retorna y retorna y retorna, estamos en un problema. ¿Cuál es la contracara de esto? Volver a vivenciar algo negativo. Y ustedes ahí me preguntan, ¿pero cómo una persona va a querer volver a vivenciar algo negativo? Cada vez que mi mente, por ejemplo, justifica un proceder, no porque me hizo esto, no, pues yo te quiero contar lo que me hizo, y empiezo a hablar con alguien justificando mi malestar, estoy apegado y deseoso de continuar con ese estado mental malsano. La gente ahí hace chusmerío, la gente ahí tiene charlavana, porque eso no conduce a la cesación del sufrimiento. Y cuando yo replico esos comentarios y lo vuelvo a hacer una y otra vez, vuelvo a traer las formaciones mentales y el karma de ese momento. Entonces vieron que también somos adictos a la otra parte de la moneda. Yo quiero seguir hablando de lo mal que me siento, porque a través de eso consigo atención, no importa, me siento mal, pero me prestan atención. Sigue habiendo ahí una condición de deseo y de avidez, inclusive en una mente aversiva. Entonces, eh, el Buda acá da un hermoso símil que dice, monjes, al igual que una tela manchada y sucia, lavada en aguas cristalinas queda pura y resplandeciente, o el oro fundido en un crisol queda puro y resplandeciente, del mismo modo, monjes, el monje cuya virtud, estado mental y sabiduría son tales, aun comiendo alimentos suculentos, no sufre menoscabo. Y ahora fíjense lo que dice. Vive con la mente llena de benevolencia y la irradia hacia el primero de los puntos cardinales, lo mismo al segundo, al tercero, al cuarto, arriba y abajo, a todo alrededor, a todas partes y a sí mismo. Vive irradiando este amor benevolente con una mente magnánima, elevada, inconmensurable, sin odio ni malevolencia. Lo mismo vive con la mente llena de compasión, alegría empática y ecuanimidad. O sea, utiliza los Brahma Viharas para erradicar estas contaminaciones. Entonces, dice lo siguiente, ¿no? Dice, sabe, existe esto, existe lo inferior, existe lo excelso, existe una salida que trasciende estas esferas de la percepción. Esto es muy interesante, ¿vieron? En este pequeño declaración dice, existe esto, existe lo inferior, existe lo excelso, existe una salida que trasciende estas esferas de la percepción.
Lo que está diciendo el Buda ahí es que está esto que estamos viviendo, el mundo y las sensaciones de acorde, y después existe algo que trasciende el mundo, que es transmundano, que tiene que ver con los caminos de santidad, que tiene que ver con ese cambio que se da en la mente, donde la mente cambia y podríamos decir que la mente, digamos que uno, está en el mundo, pero no pertenece al mundo, porque empieza a entender de qué se trata el mundo y no se enrolla, no se vincula con el mundo. Cuando digo vinculo, quiero decir algo muy claro, ¿sí? No hay justamente apego al mundo. Lo entiende como lo que es. Y cuando lo entiende como lo que es, aparecen otro tipo de vivencias, otro tipo de calidad de vivencias, que son maravillosas. Y uno se empieza a preguntar qué es lo que me atrae tanto de todo esto, que a uno lo hace sufrir como lo hace sufrir. Cuando la mente se libera, entonces se va liberando, va obteniendo otra visión completamente diferente de la realidad. Y esa visión está enraizada en las cosas tal cual son, en una mente cada vez más ecuánime, y puede notar cada vez con más precisión qué preciso que era el Buda al simplemente dar esta instrucción, porque acá este sutta, como todos los suttas, es una instrucción que dice, cuando el practicante se da cuenta del estado mental y lo abandona. Esa instrucción es la más importante de este sutta. No importa la contaminación. Ah, me di cuenta, la abandono. A medida que uno progresa en la práctica, se da cuenta del poder que tiene ese abandono. Es tan claro que cuando uno abandona la mente cambia. Y si uno repite eso, hay cada vez más cambio, más cambio, más cambio. Y ese cambio es cada vez más aliviador y la mente está cada vez más liviana y se siente cada vez más tranquilidad, hay cada vez más felicidad. Y nada de esto tiene que ver con el mundo, sino con justamente es la felicidad de haberlo trascendido. Por eso en muchas imágenes budistas se compara a la persona como una montaña. Entonces el mar rompe la base de la montaña, pero el resto de la montaña no se moja, está por encima de la corriente. No es que la montaña está en otro lado, sigue estando ahí donde está, pero la montaña no se mueve ante el océano. La mente está estable, empieza a encontrar estabilidad, que es lo complicado, porque nosotros, ¿qué queremos siempre? Que el mundo sea estable. Pero dukkha es, una de las traducciones es inestabilidad. ¿Y cómo puedo hacer para que el mundo sea estable? No puedes hacer que el mundo sea estable, pero tu mente sí puede ser estable cuando entiende que el mundo es inestable. Y vos dejás de pedirle al mundo que sea estable. Entonces, cuando vos estás bien con que el mundo sea inestable y que tenga estos movimientos de surgimiento y cesación, estás tranquilo. ¿Cuándo viene la intranquilidad? Cuando tengo un punto de vista erróneo y yo pretendo que el mundo sea estable. Y ahí me equivoco, porque detrás de lo estable está la idea de permanente. Y eso va en contra del tilakana, de la triple verdad. Impermanencia, sufrimiento, que es inestabilidad, e impersonalidad. Las cosas suceden de acuerdo a causas y condiciones. Entonces no sufrimos en sí mismo porque el mundo hace esto o hace aquello. Es porque nosotros vemos con los anteojos equivocados. Porque queremos que las cosas sean como uno quiere. O queremos que nosotros ser de cierta manera. Y nosotros también somos parte de ese surgir y cesar. Entonces, el sufrimiento radica en no ver la verdad, no ver la realidad tal cual es. Y como vamos contra una verdad, sufrimos. Para darles un ejemplo muy concreto, si yo me tiro del primer piso queriendo subir,
¿Qué me va a pasar? Me voy a caer, me va a doler. ¿Por qué? Porque voy contra una cosa muy concreta que es la gravedad. Es una verdad. Todos vivimos la gravedad. Es una condición del mundo. ¿Qué le llamamos fuerza de gravedad? Otros le llaman antimateria y otros le podrán llamar de muchas maneras. Entonces, cuando nosotros sufrimos, es porque estamos yendo contra, estamos resistiéndole a algo, aferrándonos a un punto de vista. Por eso sufrimos. Cuando dejamos ir ese punto de vista, cobra esto, uno se libera de que de ese punto de vista, y como te liberás de ese punto de vista, te sentís aliviado. No lo tenés que sostener más. Porque así como yo tengo un punto de vista, el punto de vista me tiene a mí. Funciona de las dos maneras. Si yo tengo una idea, tengo que defender una idea, porque es mía. Y si yo no defiendo la idea, soy traidor. ¿A qué? A la idea, a la ideología. Entonces vemos como las opiniones son cárceles, son prisiones. Lo mismo esta idea con respecto a una persona que está al lado mío, mi marido, mi esposa, mis hijos. Yo tengo una opinión sobre ellos y cuando esa opinión se pone muy dura, sufro. ¿Por qué ellos son así? No, porque yo estoy aferrado a esa opinión. Y mi opinión no condice con lo que pasa. Muy bien. Eh, entonces dice, al conocer y ver así, la mente se libera de la traba del deseo de los sentidos, la mente se libera de la traba del devenir o de la existencia, y la mente se libera de la traba de la ignorancia, es decir, estas tres asaguas que les mencionaba antes, que son las que dan origen a estas 16 contaminaciones. Al liberarse conoce que está liberado y sabe, aniquilado el renacer, cumplida la vida de santidad, hecho lo que había que hacer, no hay más devenir, ¿sí? Monjes, a este monje se le denomina purificado mediante el baño interior, ¿sí? Y bueno, y acá hay un Brahmin, Sundarika Bharadwaja, que le hace, no viene ahora a cuento, no lo quiero leer, pero le pregunta sobre si el honorable Gotama no va a bañarse en el río Bayuca, porque el río Bayuca lo va a limpiar del karma. Y el Buda le da todo un discurso de que ningún río te limpia del karma ni de tus impurezas. Solamente la persona que practica, observa y abandona las impurezas es la que se libera de las impurezas. Y bueno, finalmente Bharadwaja entra en la sangha monástica y se vuelve un arahant. Bien, y este es el final de este sutta que me pareció muy interesante porque nos puede mostrar un poco cómo estas contaminaciones nos pueden llevar al incorrecto punto de vista, ¿sí? Y nos pueden llevar también a la incorrecta intención, a la intención cruel o de mala voluntad, al habla incorrecta, a la acción incorrecta y al tema de hoy que es los medios de vida incorrectos. Bien, y ahora si tienen preguntas, mientras piensan las preguntas, les recuerdo que mañana de 7 a 8 hacemos el grupo de estudio de sutas. Eh, el viernes de la semana que viene empieza el retiro, el último retiro de invierno para el hemisferio sur, de verano para el hemisferio norte, de online de 10 días, ¿sí? El viernes 22 de agosto a las 19 horas vamos a presentar el libro, ¿sí? El Dama Feliz. Eh, sí, ahora te lo repito, Ismael. Entonces el 22 de agosto a las 19 horas en la dietética librería Los Buenos Días, que está en Humberto Primo 580, sí, Humberto Primo 580 en el barrio de San Telmo, presentamos el libro, ¿sí? El Dama Feliz, los invito a todos si quieren venir a compartir ese momento. Eh, lo pueden descargar gratis desde la página Sanga de la Luna Llena. Y también contarles que el 29, 30 y 31 de agosto hay un retiro de 3 días acá en Boedo, ¿sí? Que aquellos que lo quieran hacer, y si ya
decidieron hacerlo, me pueden mandar un mensajito, así vamos viendo los lugares que hay. Así que como pueden ver, tenemos un montón de actividades. ¡Ah! Y otra cosa más. El sábado que viene, el sábado 16 a las 19 horas, eh, hay una charla del Dama, el Dama Talk en inglés que voy a dar, ¿sí? Para aquellos que quieren escuchar una charla del Dama en inglés dada por mí, pueden conectarse y nada, escuchan la charla del Dama en inglés, ¿sí? Y si no, ponen subtítulos. ¿Sí? Y que esto también, otra cosa más, uy, tengo un montón de cosas. Eh, Vamos a abrir otro canal de YouTube que son justamente es The Full Moon Sangha, es la página, digamos, el canal en inglés también, y vamos a empezar a subir las charlas del Dama en inglés. También quiero decirles que estoy trabajando en el audiolibro del libro, ¿sí? En realidad para poder subir a YouTube, cuando termine de grabarlo, lo vamos a subir a YouTube como audiolibro para que se pueda escuchar, leído por mí. Tiene algunos errores, cuando leo, así que no me puse muy exigente. Y también vamos a hacer lo mismo con el libro en inglés. Bueno, ahora sí, un montón de cosas. No paramos. Preguntas. Ah, perdón, Ismael. Ya te digo, Majjhima Nikaya número 7, el símil de la tela, y el otro es eh, Rectos Medio de Vida, Anguttara Nikaya 5, discurso 177. Bien, preguntas que tengan, dudas. Me preguntaba sobre, por ejemplo, la función de las personas que trabajan en las agencias de juego, de quiniela y todo eso eh, que no sé si está ahí contemplado, en cómo generar un recurso con una debilidad del otro, ¿no? En esta cuestión de la apuesta, de querer ganar dinero con el juego. A ver, el Buda no prohíbe eso, yo por lo menos no lo he leído con los laicos. Sí, eso está prohibido para los monjes, que no pueden comerciar con nada, absolutamente nada, ni con el Dama. Eh, no sé si en la época del Buda había agencia de quinielas, pero seguramente había algún juego de azar. Está descrito en los suttas que los juegos de azar están prohibidos, ¿sí? Especialmente porque los juegos de azar, para los monjes estoy hablando siempre, ¿sí? Digamos, detrás de los juegos de azar siempre había engaño, mentira, alcohol y otro tipo de cosas que van llevando a que uno rompa todos los preceptos, ¿sí? Eh, Competencia. Competencia, claro, competencia. Entonces, pero para el laico no he leído que eso está prohibido. Por ahí hay algún sutta, pero no lo he visto, ¿sí? Eh, Hay un sutta que justamente hoy lo leí, que dice en realidad el uso apropiado de la riqueza, que es el Anguttara Nikaya 461, que el Buda dice, el bienaventurado se dirigió al cabeza de familia Natapíndika, cabeza de familia, el noble discípulo que con su esfuerzo y energía consigue y acumula riquezas con la fuerza de sus brazos, ganadas con el sudor de su frente, justa y legítimamente obtenidas, las dedica a cuatro acciones buenas. ¿Qué cuatro? Bueno, y después menciona eso, pero fíjate que lo que sí dice es ganadas con el sudor de su frente, justa y legítimamente obtenidas. ¿Sí? O sea que ahí da a entender que evidentemente el juego es uno de los aspectos más también destructivos para la mente.
porque digamos justamente lo que le da combustible es a que la mente haga un tirito más. En el siguiente tirito se me va a dar. La siguiente vez que apuesta se me va a dar. Codicia. Ahí entraría todo tipo de especulación y de ganar dinero a través de cualquier tipo de actividad. Claro, entonces acá lo que estamos viendo que es tanto el que promueve el juego como aquel que lo juega, digamos, y cuando digo juega es por favor, no hay nada de malo que ustedes jueguen a las cartas con alguien, pero si empiezan a correr las apuestas, va a empezar a pasar otra cosa, se van a dar cuenta enseguida como la mente se pone ya en otra actitud, no está en una actitud de jugar, sino de ganar, y eso puede llevar a ganar de cualquier manera y eso va a traer todo tipo de conflictos. Si pasa a veces en nuestra familia que se está jugando a algo y alguien pierde y empieza a discutir y a enojarse y no está pasando nada, no hay plata, no hay nada, así que imagínense si hay dinero en el medio. Creo que el Buda en un sutta del Diga Nikaya habla de estas actividades que un monje no puede tener de ninguna manera y creo que dice en algún momento algo así como que el monje no se puede dedicar a ninguna actividad, llamémosle de baja estofa, eh, de baja característica. Y está el juego incluido en eso. Bien, Hoy, alguno. Fe- hoy, ¿Eh? Fede, perdón, que hoy en la charla mencionaste algo que nunca había pensado, nunca lo había escuchado y nunca se me había ocurrido, que viste con respecto al primer peldaño, digamos, del octuple noble sendero, que es la recta visión. Yo siempre como si se me aparecía en la mente como una montaña a escalar, ¿viste? Porque me doy cuenta que en general he cometido muchas veces esto, ¿no? El primer paso ya le pillo porque ya veo mal y de ahí arranco y arranco mal. Y vos hoy mencionabas que eso es un trabajo que se va haciendo, parece que volvés siempre al punto de inicio, pero en realidad es en espiral. Yo me acordaba cuando empecé a aprender a manejar, eh, yo como que yo me sentía que iba a manejar bien, pero siempre pero a mí el poner primera y que no se me apague el auto me costaba mucho, ¿viste? Yo decía, cuando le agarre la mano a eso, yo sé que me tenía mucha fe. Sabía que iba a andar bien, y bueno, pero era como que poner primera que no se me apague el auto era como un montón para mí. Y de hecho se me apagó un montón de veces el auto hasta que le agarré la mano. Y esto siempre lo veía como un símil, ¿viste? El primer paso del Octuple Noble Sendero. Y hoy cuando mencionaste eso de que en realidad es como, parece que es un círculo, pero en realidad es una espiral, que no volvés al mismo punto de inicio, que la mente ya tiene, o sea, ese trabajo va generando modificaciones, eh, me gustó, ¿viste? Me dio como, eh, pude verlo distinto, digamos. Claro, digamos, todo esto siempre está asistido. Si vos te encontrás en tu estado mental, en un estado mental malsano, haces las 6 R's, ese es el noble esfuerzo. Sí, Para hacer el noble esfuerzo, en algún momento tuviste que recuperar la atención plena, que es recordar. Y recordé. Ajá. si vos recordaste la atención plena, inmediatamente el correcto punto de vista aparece. Ok. Aparece, ah, claro, sí, solamente se mueve. Ah, Entonces eso ujú. pasa muy rápido, tanto olvidándolo como recordándolo. Claro, ok. Me olvido en un instante y me identifico y me enojo. Ah, lo recordé, lo suelto, pasó en un instante que lo soltaste. O sea, así de maravillosa y demoníaca es la mente. Ujú. El asunto Sí. es por qué nos enojamos tanto con la mente. Si ya sabemos que es así, ¿por qué la creemos tan, ay, qué lindo? Si ya sabemos cómo es. El asunto es Ujú. entender eso. Si uno entiende eso y entiende que cada cosa que surge en el presente es debido a una causa pasada, ¿no será el asunto simplemente aceptar que eso que surge es porque está ahí y no hay mucho más para hacer?
no Ujú. identificarse con eso, dejar que eso surja, ocurra, puede ser agradable o desagradable. Algo dijiste del presente hoy. ¿Cómo vuelvo al presente? O sea, nos creemos que estamos volviendo al presente, pero vos diste otra característica, ¿no? No, ¿a qué calidad de presente volvemos? ¿A qué calidad del Y presente? porque se dice, tengo que volver al presente, tengo que volver al presente, pero ¿qué es Sí. el presente? Entonces el presente pasa a ser un concepto abstracto. El Sí, presente es cómo yo experimento el presente. ¿Y cómo experimento el está en presente? mi mente. Como el estado mental que tengo. Claro, claro. Sí, Ismael. Hola, gracias. Quisiera insistir un poquito con algo que empezó Santiago, que es la recta visión. Creo que nadie de los que estamos acá no tenemos por lo menos una cierta recta visión, si no, no estaríamos a esta hora, un sábado quizás, aquí, ¿no es cierto? Por más No que te creas, igual ¿eh? las charlas son muy agradables, No te creas. pero este, entiendo que si uno pudiera profundizar, si yo pudiera por lo menos profundizar la recta visión, sería más difícil o me sería más fácil practicar, tener una práctica cotidiana mejor. Bueno, básicamente eso. Sí, la recta visión mundana colabora mucho, que es, hay eh, consecuencias de los actos que uno hace, hay un padre y una madre, y el padre y la madre es la causa por la cual nosotros estamos acá, ¿sí? Hay este mundo y otro mundo, y eso se puede interpretar de varias maneras, como que existe este plano terrestre, como que hay otros planos. También se puede interpretar como que hay este estado mental y los yanas, que son otro mundo, y también de que hay personas que conocen el camino y que nos pueden ayudar a llegar al alivio del sufrimiento. Nos pueden dar las instrucciones e indicaciones que nos ayudan y nos llevan al alivio del sufrimiento, al nirvana. Entonces, esa es la visión, el punto de vista correcto, como dice el Buda, que todavía tiene ciertas contaminaciones, pero que lleva una existencia sana, una existencia elevada. Y eso está muy bueno, porque ya eso me coloca a mí en una senda mucho más positiva. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí. Cada uno de los aspectos que Fede mencionó de este punto de vista mundano están todos y reflexionenlo basados en la generosidad. Es re importante eso, entenderlo. Es re importante practicarlo. Digamos, si yo sé que mis acciones tienen consecuencias, ¿cómo no voy a ser generoso? Si yo sé que tengo una madre y un padre, ¿cómo no voy a ser generosos con ellos? Independientemente de cómo ellos han sido conmigo. ¿Qué significa esto? Que mi madre y mi padre, debido a ellos, yo estoy en este mundo, estoy escuchando el Dhamma, estoy en buena forma y puedo practicarlo. Y eso no es una... No hay una gratitud que emerge, Claro, eso me tiene ¿no? que, me tengo que sentir profundamente agradecido por eso. No todo el mundo se encuentra con el Dhamma. Esto es importante, o sea, ustedes tienen que entender en lo que yo les decía en el retiro de junio, día 6, día 7, estaban muchos meditando muchas horas y muchos de ellos estaban en la esfera de ni percepción ni no percepción y aparece en ese momento cuando uno medita 2 horas y media, 3, estoy aburrido. Y no se están dando cuenta del estado mental en el cual están viviendo, que el 99,9% del planeta Tierra no vive en ese estado, ni conoce ese estado, ni por ahí lo va a vivir nunca. Cuando uno entonces se sienta a meditar, está haciendo algo que es muy raro, muy extraño, porque la gente no está acostumbrada a meditar, no tiene esa costumbre. Entonces ahí entra esa generosidad de la que dice Maru,
Tengo que ser generoso con mis padres, tengo que ser generoso conmigo mismo. Esa generosidad para meditar me hace ver este mundo y el otro. Mi estado mental, a veces arrastrado por los obstáculos, y cuando entro en esos estados, en esas moradas, donde la mente está luminosa, tranquila, a veces alegre, a veces calma, feliz, depende del yana donde esté. Y que hay personas que todavía tienen el deseo de enseñar. Esto no es tampoco fácil de encontrar. Y no es poco. Eh, no es, y menos en Argentina, por ejemplo, es muy difícil encontrar un maestro que te enseñe a meditar. Muy difícil. Por ahí en Estados Unidos tenemos uno en cada ciudad. Acá no es fácil. No tenemos un país agraciado desde el punto de vista de nuestro karma budista, del karma del Dhamma, ¿entienden? No somos un país acogedor del Dhamma. No, no tenemos proliferación de maestros. Y una de las cosas que a mí me interesa como sangha, como comunidad, es entrenar maestros, porque los maestros traen alivio a las personas y se necesita alguien que te pueda ayudar, que te pueda guiar, porque eso te ayuda y trae alivio, que es la función del Dhamma en el mundo, traer alivio a los seres. Entonces, ¿cómo la generosidad no va a entrar ahí? Entonces, cuando encuentro un maestro, tengo el cuerpo sano, tengo la mente dispuesta a ponerse a entrenar y a practicar. Y esto es solamente la visión mundana. La visión no mundana de del primer paso del octuple noble sendero es entender que esas causas y efectos, que esa condicionalidad es absolutamente impersonal. Es comprender que eso es la ley del samsara. Así ocurre. Y no hay nada que yo pueda decir, esto es mío, esto es mi yo, esto es mi ser. Entonces, cuando yo me encuentro ante este abismo de realidad, ¿no? Que hay causas y efectos por mis intenciones y mis acciones, que tengo una madre y un padre y estoy acá vivo, que está este otro mundo, que está la posibilidad de experimentar diferentes estados, que hay personas que lo enseñan. Más estímulo que eso, pero ¿qué tengo que hacer? Me tengo que acordar. Tengo que recordar. De cada 100 personas que por ahí practican la meditación, y cuando digo 100 personas, digo personas que realmente han trascendido eh, o han madurado cierta cantidad de sabiduría en el camino, por ahí uno se dedica a enseñar. Uno, de 100. Uno, ¿eh? Y por ahí, cuando digo enseña, enseña una meditación guiada por semana. Entonces, es el consejo que le da el Buda a los monjes. Monjes, no seáis negligentes, meditad, practicar yana, practiquen yanas. Siéntense a meditar, que con las huestes de Mara no se negocia. Y de vuelta, lo traigo a Fabio. No se negocia. Cuando nos afecta el cuerpo, cuando estamos enfermos, nos acordamos, y no, ya por ahí es tarde. ¿Es tarde en qué sentido? Que la mente está tomada y es muy difícil soltar esa situación, mis facultades se debilitan, pierdo, y sí, y me hace acordar siempre al personaje de Yama. Si Yama es un deva que es como el juez del infierno, no vive en el infierno. ¿Sí? Pero está en el infierno cuando van llegando, renacen espontáneamente en el infierno los seres por su karma, por sus decisiones. Entonces llama, ¿qué es lo primero que hace? Los interpela. Escúcheme, ¿usted no hizo tal y tal cosa? Sí, eso es lo que hice yo. Y cuando usted hizo tal y tal cosa, ¿no sabía que eso estaba mal? Sí. ¿Y entonces?
Los interpela y les pregunta, ¿vos no te diste cuenta de que cuando vos robabas estabas haciendo daño? Sí. Y entonces, ¿y lo hiciste igual? Sí. Bueno, entonces acá estás. Yama es un deva con un karma negativo y positivo, porque tiene que hacer esas preguntas a personas que ya vienen todas torcidas, y bueno, cada tanto se toma vacaciones y se va para los, los de Baloca, pero tiene que hacer esa tarea. Y esto es lo mismo. ¿A vos no te hace bien esto? Sí. ¿Y entonces qué estás esperando? ¿Estoy esperando estar más tranquilo? No. ¿Estoy esperando estar más estable económicamente? No. ¿Estoy esperando que mis hijos crezcan? No. Cada cosa que yo me digo son excusas, de vuelta, es perder el tiempo. ¿En qué? En apego. Y en que mi opinión es más importante que lo que tengo que hacer. No, no lo hago porque, y bueno, y seguí con el no me hago porque, y eso te va a traer sufrimiento. Entonces, fíjense cómo esta primera visión, esta primera parte de la visión correcta, del punto de vista correcto, es también muy estimulante. Dale, hacelo. No, 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 no pierdas más tiempo. Nunca va a existir el momento ideal, nunca existe el momento perfecto. Lo único que tenés es ahora, 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 ahora. El pasado no existe y el futuro no llegó. Solo hay ahora. No, el retiro no lo tomo porque... Y tenés ganas de hacer el retiro. Yo muchas veces les veo la cara y tienen ganas de hacer el retiro, pero no se atreven a hacerlo. ¿Por qué? No, porque mi familia, porque esto... Ok, está perfecto. Son decisiones. Pero después tengo que acordarme. La paso mal, me pasa esto y qué sé yo. Un retiro es una oportunidad maravillosa para profundizar en la práctica. ¿Para qué? Para experimentar el nirvana. Así de sencillo, ¿eh? Para experimentar el nirvana. Para permitirle el cambio a la mente que justamente mucha gente, muchos de ustedes han entrenado años para eso. Y no, y está delante de uno y no, uno no lo hace. ¿Por qué? Porque el samsara es atractivo. Sí, señor. El samsara es atractivo. Con lo bueno y con lo malo. Con lo bueno y todo lo que nos ofrece, con todos los placeres sensuales, esto y esto, y con lo malo. No, yo no voy a poder hacer el retiro, no, yo no medito bien, no, yo, todo eso es estar atraído, estar encantado de lo malo también. Es tomarlo personal. Tomarlo personal es estar encantado. Tomarlo personal es estar apasionado, apasionado por lo bueno y por lo malo. Hay que practicar. Y ahí es donde entran los preceptos. La generosidad y sentar la cola en el almohadón, en la silla y meditar. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Vamos a compartir mérito entonces. Que los que sufren sean libres de Sean sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los que los afligidos se afligidos despojen se de todo despojen de todo dolor y dolor que todos y que los seres todos los seres encuentren alivio. encuentren Que alivio, todos los que seres todos los seres compartan este compartan mérito este que así mérito hemos que así adquirido para hemos el logro de adquirido todo para tipo de todo tipo de felicidad. felicidad, Que los seres que que los seres habitan que el habitan el espacio y la espacio y la tierra, tierra, devas y nagas de llevas y gran nadas de poder, gran poder, compartan este compartan mérito este mérito nuestro, nuestro, mucho que por tiempo mucho protejan la tiempo protejan la dispensación del Buda. dispensación del Buda. Sadhu, 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 sadhu. sadhu, sadhu. Gracias, gente. Nos vemos Gracias. Muchas gracias. mañana. Gracias, Chau, Fede. chau. Gracias, Maru. Chau, chau. Chao.